Buen día a todos. Como parte de las actividades que se están realizando con el Comité Medioambiental del Mercado Saludable de Antioquia, el día de hoy tenemos el desarrollo del taller titulado Menos plástico, más oportunidades. Los facilitadores de este taller somos 3 personas. Mi compañero Wilfredo Armando Argueta Torres, Hola, mucho gusto. mi compañera Eloísa Rodríguez Ramos Hola, mucho gusto. y su servidora Kenia Paola Landaverde. La basura ha sido un problema que nos ha afectado desde hace ya mucho tiempo y el plástico constituye uno de los principales agentes que generan basura, agentes contaminantes. Y son los mercados municipales los que a nivel local constituyen una de las fuentes de los mayores generadores de ese tipo de desechos a nivel municipal. Mediante el presente taller, pretendemos informar a los trabajadores y propietarios del mercado saludable de Antioquia acerca de la problemática del plástico, las formas de reducir su consumo y las ventajas que trae el reciclar. Se espera que los trabajadores y propietarios de este mercado puedan poner en práctica lo aprendido en este taller, ya sea en su lugar de trabajo, con sus clientes, en sus hogares, con sus familias y si se puede con sus vecinos también. El contenido desarrollado en este taller consta de 3 partes. La primera parte, titulada La contaminación por plásticos, un problema mundial, donde hablaremos sobre cómo el plástico impacta en el bienestar del medio ambiente y también en la salud de las personas. La segunda parte, titulada Alternativas para sustituir el uso de plástico, donde veremos maneras con las cuales podemos evitar utilizar plástico de manera descontrolada. Y pues la última parte es titulada Ventajas de reciclaje, donde aprenderemos los beneficios de esta práctica tan buena. Día a día los productos plásticos que utilizamos nos facilitan muchísimas tareas, sobre todo aquellas que involucran el uso de productos empacados, como un ejemplo sencillo, los alimentos, todas esas bandejas de carnes que de hecho ya hay en algunos supermercados, venden fruta picada en bandeja, lo más innecesario del mundo, también detergentes, la mayoría, sino es que todos los productos de limpieza vienen en empaques de plástico, en botellas y en bolsas plásticas. Medicina, vestuario porque hay telas sintéticas que se elaboran a partir de materiales muy parecidos al plástico o que tienen su mismo origen, objetos escolares, etc. Los productos plásticos por su utilidad, resistencia y bajo costo han sido desde hace décadas herramientas eficientes que simplifican muchas de las actividades que realizamos. Tanto así que están presentes de alguna forma en casi todo lo que hacemos, como ya venía diciendo algunos ejemplos. Así que pensemos un momento, ¿en qué actividad que realizamos no hay plástico involucrado? Una sencilla, caminar por la calle, si no es que estamos llevando algún material, alguna botella de agua en nuestras mochilas o estamos comiendo en alguna bandeja o nuestros anteojos o cuando caminamos por las calles y vemos algunos bultos de basura u otras personas que están generando más basura o consumiendo de alguna forma productos plásticos. Con solo, ese es un ejemplo de cómo el plástico es casi que omnipresente en nuestras vidas. Y tenemos esta imagen, que nosotros podríamos decir qué basural hay ahí, pero esta basura la pueden generar entre 3 o 4 personas. Y ahora pongámonos a pensar, esto lo generan 3 o 4 personas. Ahora imaginemos la cantidad de basura que podría llegar a generar el grupo que está aquí, de 20 personas. Ahora pensemos un poco más grande, imaginemos la cantidad de plásticos que genera el mercado, que genera el municipio, que genera el departamento, el país, y así subiendo. Y podemos darnos cuenta que la verdad es que es un problema. Y aquí el compañero dibujito pregunta, bueno, piensa, ¿y todo esto dónde va a terminar? Porque no lo queremos en nuestras casas, ¿verdad? Lo desechamos a la calle, ¿verdad? Para que se lo lleven.
y se lo llevan, ya no lo vemos nosotros. Pero ¿para dónde se lo llevan? La cualidad de los plásticos de ser resistentes se debe a que están compuestos de cadenas de moléculas muy unidas entre sí, con gran fuerza, lo cual los hace un material muy firme ante daños externos. Disculpe, jovencita. Sí, dígame su nombre. Buenas, mi nombre es Don Felipe y tenía una Ok. duda con respecto a lo que acaba de comentar. Sí, ¿cuál es su duda? Cuando habla de moléculas compuestas por cadenas así unidas entre sí, ¿a qué se refiere con cadenas de moléculas unidas? Muy bien. Imaginemos por un momento, bueno, visualicemos en nuestras camisas, en nuestros pantalones, una sección de tela. Acá en mi camisa, una sección de tela. Podemos ver que está formada por varios hilos que están entrelazados entre sí, bien juntos. Entonces, de manera similar, pero a una escala súper microscópica y aún más, de una manera más fuerte, un pedazo de plástico está formado de esa manera, por cadenas de pequeñas moléculas que están bien sujetas entre sí. Y entre más es la forma, por ejemplo, acá tenemos estos hilos en la camisa que se pueden doblarse, ¿verdad? Entonces podríamos decir que no está los hilos, sus moléculas, no están tan unidas porque pueden moverse, pueden plegarse. Sin embargo, en los plásticos es tanta su unión que son firmes, son duros. Entre más duro, más unidas están las moléculas, entre más denso, más de estas capas hay. A eso se refiere con cadenas de moléculas. Muchas gracias entonces. Entonces, a eso se debe la gran resistencia de los productos plásticos. El plástico solamente puede ser dañado al instante por el fuego. Debido a su composición química que ya mencionábamos, no se degrada de manera natural por el sol, el agua, las bacterias o los hongos, como sí lo hacen otros materiales. Y al no provenir de la naturaleza, resulta ser un intruso en los procesos que las plantas y los animales realizan. Disculpe, señorita. Sí, dígame su nombre. Me llamo Mari. Soy la niña Mari. Mucho gusto, niña Mari. ¿A qué proceso se refiere? ¿De qué procesos habla ahí cuando dice en los diferentes procesos? Muy bien. Vaya, un ejemplo de estos procesos. Miremos a esta gaviota en la imagen. Y puse esta gaviota porque son los que están casi que los más afectados por la contaminación por plásticos en las zonas costeras. Esta gaviota va feliz por la vida, pero tiene hambre. Entonces ella camina por la playa y ve un pequeño trozo de plástico reluciente, pequeño, más pequeño que la punta de mi dedo, que mi uña. Entonces ella lo ve, le parece llamativo y viene y se lo traga, y lo agarra con su pico y lo engulle. A ciencia cierta yo no sé si las gaviotas pueden sentir el sabor, pero pongámosle que no pueden. Entonces se lo traga y de tanto tragar esto, al final queda satisfecha, porque cuando uno está lleno ya no quiere comer más. Pero, ¿de qué manera este plástico ayuda, nutre a la gaviota? ¿Qué nutrientes le aporta? Lo que hace es que muera de hambre o muera con el estómago desgarrado por alguna cortadura de estos trozos. Entonces, ese es un ejemplo de los procesos que la contaminación por plástico puede echar abajo. En plantas, por ejemplo, a veces cuando hay plástico en los grandes botaderos, por la lluvia, genera muchos, en los grandes botaderos la lluvia genera mucha agua, esta agua está contaminada de alguna forma, entonces contamina la tierra, no deja que las plantas crezcan, el plástico no deja que las hojas respiren. Esos son ejemplos, ¿verdad? A estos procesos se refiere.
Muchas gracias. Un placer. Su uso, ininterrumpido desde hace muchísimos años, sus características resistencia, ya dijimos por qué, a los daños externos, y el hecho de no poder ser degradado por la naturaleza, ha derivado en que la presencia de productos plásticos actualmente sea una de las mayores problemáticas de contaminación a nivel mundial, acaparando hectáreas de terreno en botaderos terrestres y en grandes extensiones de océano. Acá en estas imágenes podemos ver un botadero terrestre, que de alguna vez lo hemos visto en algunas carreteras o en la televisión o en fotografías en internet, pero lo que los medios de comunicación casi no muestran son este tipo en la segunda imagen, que tenemos a las islas de basura, que son extensiones de océano que poseen, que tienen grandes cantidades de basura, de plástico flotando, que están lejos de las grandes ciudades y por eso no los vemos, pero que hay fotografías de estas que han sido tomadas por los barcos que se adentran mar adentro, que se adentran más allá de las costas, la zona que generalmente la gente pues habita. Entonces, acá es donde va a terminar la basura, el plástico que nosotros desechamos. Ya no lo vemos y desapareció de nuestra vida, pero realmente no ha desaparecido de nuestro planeta y sigue ahí, contaminando y generando daños. Y aquí la compañera, la respetable señora, nos dice que no sabía que esto podía llegar a pasar. Y es que la verdad, hasta hace unos cuantos años, es que esta problemática ha generado más opinión pública. Entonces, en el tiempo de esta señora, ella no sabía que esto podía llegar a pasar. Pero nosotros, en nuestro tiempo, sabemos qué fue lo que pasó, el daño causado por los plásticos. Y ya no podemos darnos el lujo de seguir en la ignorancia, debemos hacer algo al respecto, ¿verdad? Nosotros ya sabemos el daño que genera y no podemos darnos el lujo de ver qué más daño puede generar porque ya estamos en una situación bastante delicada. Durante el último medio siglo se ha incrementado el consumo de plásticos a nivel mundial, pues por ser un material bastante útil, ¿verdad? Bastante barato, resistente y las características que ya mencionamos. Por lo que la acumulación de este tipo de residuos sólidos es hoy en día observable a nivel global. Al principio era una problemática de índole que se consideró de índole estético, pues había plásticos, basura en la calle y esto da un aspecto desordenado y sucio. O sea, ¿quién quiere ver un rincón con un montón de bolsas plásticas y botellas y cosas por el estilo? Eso se ve feo, ¿verdad? Al principio eso solamente se consideró un problema así de imagen, pero posteriormente se determinó, se observó que habían este tipo de imágenes, como acá tenemos al venado, se observaron este tipo de acciones de los animales comiendo plástico en los bosques, comiendo plástico en las playas. Se observó residuos plásticos en el intestino de gaviotas. Y también, por ejemplo, acá con la tortuguita. Acá tenemos a la tortuguita. Se observaron ese tipo de cosas en varias partes del mundo. Entonces, ya se vio un impacto en la naturaleza más severo, ya evidente. Y acá, como dice el compañero, eso no es normal. Según un artículo realizado por el doctor Enrique Barraza, que es un investigador de ambientes marinos acá en el país, realizado en el año 2017, él decía que en El Salvador no hay estudios nacionales que cuantifiquen la cantidad de fragmentos plásticos en aguas continentales y marinas. Pero o sea, no hay un documento oficial del ministerio que diga hay tal cantidad de plásticos en este río, pero es sabido por observaciones de las personas que viven a los alrededores de las zonas costeras, a los alrededores de los ríos, lagunas, que ellos ven plásticos flotando. Es sabido que los ríos del país están contaminados por plástico, porque es algo que se ve, que se observa. Y acá la compañera dice que ahora que lo piensa,
Sí, el río que está cerca de su casa tiene bastante plástico. Es sabido también que con el paso del tiempo, estos plásticos abandonados en la naturaleza se fragmentan en porciones mucho más pequeñas. Por ejemplo, digamos, pongámosle que su hijo dejó su camioncito en el patio una semana, que le dio el sol. Ya con el pasar de los días que se dio cuenta, vio que está todo tostado y que se puede quebrar y que deja una especie como polvito. Esos son los microplásticos, cuyo tamaño es menor a 5 milímetros. Usted ponga en una regla cuántos son 5 milímetros, más pequeño que eso, que está plagando las costas y los fondos marinos, corriendo el riesgo de que se integren a la cadena alimenticia. Estudios preliminares avalan la presencia de microplásticos en el cuerpo humano, debido a que estos contaminan el aire y el agua que consumimos. ¿Y aire por qué? Pues por su pequeño tamaño, estos pueden ser transportados por las corrientes de aire, y no solo por eso, sino que la práctica que lamentablemente es un poco común de quemar la basura, de quemar los plásticos, lo que hace es que estos, al ser quemados, liberan al aire, liberan al ambiente ciertas sustancias que pueden ser tóxicas. Quemar basura no es una buena práctica, no es una solución que sea muy buena. Además del evidente impacto ambiental en la biodiversidad y en la conservación de los hábitats naturales, también hay un impacto de la contaminación por plásticos en la salud de las poblaciones humanas. La contaminación por plásticos afecta el modo de vida y la economía de ciertos sectores de la población. Usted en la ciudad solamente se deshace del plástico y ya no lo ve más. En algunos casos, pero en los mejores. Pero las zonas rurales donde se encuentran estos botaderos terrestres o las zonas costeras donde el plástico es llevado a la zona de la playa porque viene que lo arrastra el río, ¿verdad? Entonces, ellos sí se ven directamente afectados por la afluencia de productos plásticos a sus alrededores. Y principalmente los sectores que se ven más afectados son los grupos pesqueros, como acá el compañero dibujito, pues es bastante evidente que es una problemática la presencia de plásticos en las prácticas pesqueras, y también pues los sectores de turismo, ¿verdad? Porque nadie quiere ir a un lugar donde hay mucho plástico. Un informe titulado Libera, que se realizó en el año 2016 en colaboración con una organización que resguarda a las aves costeras, que son las que se podría decir que están más afectadas por la contaminación de plásticos, y varios países de Europa, nos muestra es la siguiente gráfica donde podemos ver, ciertos de los principales sectores o actividades que generan más residuos plásticos. Un 40%, esto a nivel de Europa, pero podríamos traducirlo acá a América también, o a nivel mundial, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar, así es, ¿verdad? Un 40% de los residuos plásticos que se generan son en forma de envases que pueden provenir de fuentes industriales, domésticas y comerciales. Un 20% de estos residuos plásticos se generan a través de actividades de construcción. Todo ese ripio, ¿verdad? Un 10% proviene de la automoción, ¿verdad? Las defensas de los automóviles, los faroles, todo eso es de plástico. Los neumáticos, por Dios, todo eso es de plástico. Muy duro, muy denso, pero plástico al fin y al cabo. Y de hecho, entre más denso, más contaminante es. Un 6% de estos residuos plásticos se generan a través de actividades de electricismo, un 3% de actividades de agricultura y un 4% son generados por actividades de hogar, ocio y deporte. Ocio, ¿qué es ocio? Por ejemplo, una persona que es considerada ociosa es una persona haragana.
Pero no lo pongamos así. En este caso, con ocio se refiere a aquellas actividades que uno genera para entretenerse. Por ejemplo, los juguetes, las consolas, todas esas están hechas de residuos, de productos plásticos. Qué bien que fueran reutilizados, ¿verdad? Pero no. Entonces, cuando a su hijo, por ejemplo, si le arruina su juguete, usted lo que hace es botarlo. Entonces, en menor medida en comparación con los envases, pero sí, con el pasar de los años, los juguetes plásticos también son agentes de contaminación. Y acá la compañera se pregunta, ¿cómo puedo hacer para reducir el impacto que el plástico produce? Y eso es algo que veremos a continuación. Los dejo con mi compañera Eloisa. Ya abordamos la primera temática del taller, así que es momento de hacer una dinámica para que nos activemos un poco y para que pongamos a trabajar un poquito la mente y a ver los conocimientos que han adquirido. Bueno, para empezar, quiero que piensen un poco, hagan conciencia, hagan memoria acerca de los productos plásticos que más utilizan ustedes, ya sea en su hogar, pero sobre todo aquí en el mercado, en su lugar de trabajo. Piensen un poco, hagan una lista mental acerca de esos productos y vamos a ver qué es lo que más sabes sobre los microplásticos y su impacto. Ya cuando tengan la lista, ya hayan pensado, piensen. Ya mi compañera les habló un poco sobre lo que son los microplásticos y, bueno, ya les explico un poco sobre los impactos que tienen en los océanos, en la vida de las personas. Así que vamos a alimentar o retroalimentar esos conocimientos. Quiero que participen y a la hora que digan su nombre, a qué se dedican en el mercado, de qué trabajan, o son trabajadores, propietarios, y mencionen un poco acerca de estos impactos que tienen el microplástico. Así que adelante, pueden participar. Hola, buenos días. Buenos días, ¿su nombre? Bueno, mi nombre es Don Felipe y bueno, soy propietario de una tienda llamada Providencia, de aquí del Mercado Saludable, ¿verdad? Mi negocio consiste básicamente en la venta de productos de comida, tanto para gatos y perros. Ok, don Felipe. ¿Puede decirnos usted lo que sabe acerca del microplástico y su impacto o lo que ha retenido en el transcurso del taller? Bueno, he entendido que por el transcurso del taller, ¿verdad? El microplástico, pues son, digamos, especies de plástico, pero menor a 5 centímetros, ¿verdad? Como decía nuestra compañera ahí. Y bueno, genera un impacto porque estaba viendo que pueden afectar directamente a los animales. Veo que puede, bueno, directamente nos contamina, sobre todo contamina lo que es el agua, contamina lo que es la tierra y sobre todo me hace ver que, por ejemplo, en mi negocio, como es una tienda, a cada rato pues utilizo muchas bolsas plásticas para entregar productos. De hecho, la comida de perro y gato viene en bolsas plásticas también, porque vienen empaquetadas. Entonces, constantemente me estoy fijando que sí, uso plástico casi todos los días. Bueno, así es. Bueno, en su caso, ¿verdad? Por su negocio, el plástico es algo con el que convive día a día. Así que muchas gracias por su participación, don Felipe. ¿Alguien más quiere participar? Buenas, Buenas. Sí, adelante, su nombre. yo me llamo Lorena y tengo un puestecito de verduras acá con mi hermana. Ok, Nia Lorena. A ver, cuéntenos qué aprendió, qué sabe sobre el microplástico y su impacto. Vaya, yo de los microplásticos solamente, más que todo había escuchado en redes sociales, lo vi en gente que comparte ese tipo de información, ¿verdad? Y lo que yo sabía de los microplásticos es que eran pedacitos pequeños, pero pequeñísimos de plástico que estaban en el mar. Lo que no sabía era, o sea, el daño que causaban, eso yo lo ignoraba, o sea, decía, puya, qué feo, ¿verdad? Pero no sabía a qué nivel podían ser dañinos. Y acá pensando, como dice don Felipe, en mi puestecito, vaya, como trabajador aquí del mercado, la mayor cantidad de plásticos que yo genero es de las bolsas.
de la bolsa donde se llevan las frutas y las verduras que me compran. Hay gente, pero son contados con los dedos de esta mano, que llega y lleva su bolsa de tela, de esas que dan en el Walmart, o sus canastos, o llevan su saquito, pero son pocas, porque ellos dicen que mucha bolsa, y es cierto. Y yo como, Sí. como ciudadana en mi casa, ajá, lo que más genero son de esos plásticos, de esas bandejas donde vienen las carnes. Y sí, tiene razón, en todo hay plástico. Así es, muchas gracias por su participación. Bueno, como ustedes ya mencionaron, en todo hay plástico, sobre todo aquí en el mercado. Se genera una gran cantidad de plástico, pero, sin embargo, hay acciones o alternativas que nosotros podemos implementar dentro del mercado y también en el hogar que nos van a ayudar a reducir un poco o sustituir el uso del plástico en nuestra vida cotidiana. Así que vamos a hablar un poco acerca de esas alternativas. Ya sabemos que el mercado, pues por su naturaleza, por los productos o servicios que vende, por ejemplo, la comida que los restaurantes, los comedores ofrecen para llevar, usan mucho lo que son bandejas, desechables, cubiertos, bolsas, por el caso de las verduras, como ya lo mencionó, el uso de las bolsas plásticas para que lleven sus compras es muy común. Sin embargo, es importante que nosotros, y por esto el taller, ¿no? De que nos informemos un poco acerca de cómo podemos reducir el uso que le hacemos diario a estos productos plásticos. Por eso la primera alternativa es reducir el uso de plásticos de un solo uso. ¿A qué nos referimos con esto? Hay productos plásticos que usted viene y solo lo usa una vez y luego va a la basura. Por ejemplo, las bandejas y los cubiertos de la comida, los cubiertos desechables, ¿no? Muchas veces los utilizamos, comemos, pero ya luego de haberlos usado, lo que hacemos es botarlos al basurero y ese plástico ya no se vuelve a utilizar. En cambio, hay bolsas, las bolsas hay algunas que sí, pues las utilizamos, ya sea para guardar cositas, para tenerlas en el hogar, para ir a hacer comprados y cosas así. Pero tenemos que aprender a reducir el uso de estos plásticos. Los podemos sustituir por productos que sean un poco más amigables con el medio ambiente. Como ya lo mencionó, niña Lorena, si no me equivoco, ese era su nombre, ella dijo, hay personas que vienen con bolsas ya, bolsas para hacer los comprados, bolsas de tela, donde esas bolsas pues ya no es necesario darle bolsas plásticas a las personas. Esa es una alternativa, podemos empezar a hacer uso de esa bolsa. Pero sin embargo, lo primero que debemos hacer es hacer conciencia de nuestras acciones, es ponernos a pensar qué le está causando el uso de los plásticos, el uso de demasiados plásticos que hacemos diariamente al medio ambiente y también a la salud de nosotros, porque como ya lo mencionó mi compañera anteriormente, indirectamente nosotros estamos siendo afectados y con el paso de los años este problema va a ir creciendo y nos va a ir afectando cada vez más y más. Bueno, seguimos con la segunda alternativa. La segunda alternativa es sustituir el plástico por otros productos reutilizables. Aquí hablamos de productos como el papel, el cartón, que son productos un poco más amigables con el medio ambiente. Es decir, como ya menciona ahí la botellita de nuestro personaje, ¿verdad? Que no siempre el plástico es la mejor opción. Estos productos los podemos sustituir, por ejemplo, en el hogar, para guardar cosas, podemos hacerlo en cajitas de cartón, en bolsitas de cartón también, bolsas de papel, que son un poco más amigables porque se degradan más fácil en el ambiente y por lo tanto la contaminación que causan es menor. También podemos, otra alternativa es realizar las campañas de limpieza en nuestras comunidades. En este caso, nuestra comunidad es el mercado. ¿Por qué? Porque aquí es donde estamos pasando la mayor parte del tiempo, donde, bueno, pasan la mayor parte de las horas de su día. Así que, pues, hay que fomentar un poco la limpieza, el orden en el lugar donde desarrollamos nuestras actividades cotidianas. Esto también porque en el caso del mercado, pues va a traer un poco más la clientela, ¿no? Porque las personas cuando vienen y ven un lugar limpio, ordenado, pues le dan muchas más ganas de
de empezar a venir, de empezar a visitarlo porque se sienten en un lugar más cómodo. Sin embargo, si los clientes, los visitantes del mercado vienen y ven los montones de basura acumulados a un lado o ven que los lugares donde se sientan no están limpios, no hay un orden, la basura está fuera de los basureros, pues las personas es como que dicen, no, ¿verdad? Aquí no vuelvo a venir porque es un lugar sucio y no me da las condiciones de salud que yo busco. Y la comida igual ya no es muy llamativa por lo mismo, por las condiciones, aunque la comida tenga un muy buen sabor. Por lo que es importante empezar a fomentar las campañas de limpieza aquí en el mercado. En el mercado, pues según nos mencionan, es un lugar que tiene bastantes trabajadores y propietarios, un lugar bastante grande, y ya como lo observamos con mi compañero, pues está dividido en zonas, por lo que pues podemos hacer grupitos por zona, ¿no? La zona de la apertura pone su grupito, cada 3 meses hacemos una campaña de limpieza, la zona de la verdura pues manda 10 representantes, la zona de los restaurantes manda otros 10, ya son 20 personas. Se hace la campaña de limpieza cada 3 meses, podemos ponerlo como un ejemplo, y se va fomentando, ¿no?, la limpieza y así se pueden ir intercalando los grupos. Lo importante es empezar a fomentar en todas las personas, ¿no?, de que el orden y la limpieza es algo que le va a beneficiar al aspecto y sobre todo a las condiciones de salubridad del mercado y por lo tanto también a las condiciones físicas y de salud de todas las personas que lo visitan y de los trabajadores. También otra de las alternativas es clasificar nuestros desechos. En el caso del mercado, pues ya, como ya lo mencionamos, también aquí se generan muchos tipos de desechos. ¿Por qué? Bueno, no sé si ustedes ya lo sabían, pero los desechos o la basura, que es lo mismo, se clasifica en basura orgánica, basura inorgánica. Basura orgánica nos referimos a toda aquella que se degrada en el ambiente fácilmente. Aquí entra lo que es las cáscaras de verdura, las cáscaras de la fruta, las cositas que quedan, los sobrantes de la verdura, fruta, todo lo que le aporta y se degrada fácilmente en el ambiente y le aporta nutrientes. Y en cambio los productos inorgánicos son aquellos como el plástico que tarda mucho en degradarse, botellas, el vidrio en este caso va siempre como inorgánico, pero a la hora de clasificar se hace diferente. Aquí, como les mostramos nosotros, hay 4 tipos de contenedores en los que podemos clasificar. El contenedor azul es para papel y cartón. Aquí va todo lo que es bolsitas de papel, las cajas donde a veces traen el camarón, donde traen la verdura, cajas donde traen los tomates, que son cajas de cartón. Aquí van el vidrio, aquí van, bueno, todos los envases de soda, de bebidas que se generan en el mercado. El plástico, aquí va lo que es productos plásticos, como las botellas de agua que se generan, las bolsas plásticas, las pajillas, los tapones de la botella. Y en el otro contenedor, que es el gris, ahí va todo lo que es lata y chatarra. Por ejemplo, esas sodas en lata, los jugos petit que dan en lata, eso va aquí. Y también todo lo que es hierro o chatarra va en este contenedor. ¿Por qué es importante clasificar los desechos? Porque de esta manera es más fácil manejarlos. Y en el caso de, bueno, de los señores de la basura, también tenemos que apoyarlos un poco y no dejarles todo el trabajo a ellos. Entonces tenemos que aprender a hacer esta clasificación, ¿no? Aprender que no todo va en un mismo depósito. También es de ir fomentando un poco esto en cada lugar de trabajo, en cada puesto. Si es posible tener estos tipos de contenedores. Tal vez no se consiguen en el mismo color, pero se pueden rotular y ponerle qué es lo que va en cada cosita. Así que es importante que se aprendan esto, cómo clasificarlas. Recuerden, en el azul, papel y cartón. En el verde, vidrio. Aquí va todo lo que es envase de vidrio. Ustedes ya los conocen, los de soda, los de la cerveza. En el amarillo va lo que es plástico. Aquí va solo botella de plástico, bolsas plásticas, pajillas. Y en el último, que es el gris, aquí va lo que es latas y chatarra. Las latas de la soda, las latas de los jugos. También chatarra, si se nos arruina una tijera, de esas que utilizamos para empacar.
o algún cuchillo se le corta el mango, no sé, se le cae, esto vaya aquí. Este es un recipiente que es el de más cuidado, porque como ven, pues lleva más cosas pesadas o cosas filosas, por decirlo así. La otra alternativa es aprovechar el potencial de nuestros residuos. Como ustedes pueden ver, ahí en las imágenes se muestran cómo de las botellas podemos hacer diferentes contenedores y también las cáscaras que tenemos o que sacamos de la verdura, aquellos desechos que ya no utilizan o las cáscaras cuando pelamos las verduras que vamos a utilizar, se puede guardar y usarlas como abono para el jardín de que está aquí afuera del mercado o para el jardín de nuestro hogar. Se pueden llevar y echarlas en el jardín. Las botellas, por ejemplo, aquí pueden ver esta botella, que es una botella de una soda. Esta solo se le hace un agujerito aquí en el centro, que se le pone tierra, se siembra una plantita. Esto se puede poner así en la tierra o se le hacen 2 agujeritos aquí, se cuelga y esto ya es como una maceta. Son alternativas para que vean que sí se pueden hacer diferentes cosas con nuestra basura. La siguiente alternativa es buscar que nuestros desechos puedan ser reutilizados, reciclados. Como ya les mencioné, una de las formas es usarlos como maceta, reutilizados, reciclados, porque por ejemplo la botella esta de soda, las industrias como por ejemplo la Constancia o la Pepsi ya los están reutilizando y ya en las tiendas ya hay diferentes contenedores donde ustedes van y depositan la botella. Es importante que hagamos esto en lugar de tirarlas a la basura porque de esta manera vamos reduciendo un poco la contaminación. Y también que de estos desechos podemos generar ingresos. Si los clasificamos adecuadamente, podemos ir a venderlo al plástico, la lata y también el cartón que ya lo compran en diferentes lugares, que puede ser un ingreso extra para nuestro bolsillo. Y por último, tenemos ser consumidores responsables, es decir, pensar en lo que vamos a consumir, solo comprar lo que necesitamos, no comprar de más, solo para tenerlo guardado, y pensar en cómo esto afecta al planeta y también cómo va a ir afectando nuestra salud. Bueno, estas son un poco de las alternativas, espero que hayan comprendido, y es momento pues, de que nos pongamos a jugar y vamos a hacer una dinámica participativa. Esta dinámica se llama poniendo a prueba tus conocimientos. Debido a que somos un grupo bastante extenso por los trabajadores y por los propietarios, ¿verdad? Vamos a hacer grupos de 3 personas. Aquí enfrente vamos a tener 4 depósitos, los que ya les mencioné, el verde el verde, el amarillo, el azul y el gris. En cada depósito, mis compañeros les van a pasar a cada grupo les va a pasar a dar 3 residuos o basura, como lo quieran llamar. A cada uno van a ser 9 en total por el grupo. Por cada grupo, ustedes van a ir colocando, por cada ronda, cada participante va a ir colocando según crea o según lo que entendió y comprendió en cada depósito. Por ejemplo, esta botella plástica, ¿en cuál depósito iría? Mis compañeros van a verificar y según cómo lo coloquen en cada depósito, así se van a ir ganando un punto o van a ir restando. Al final vamos a ver qué equipo sumó los 9 puntos, que eran los que iban en juego, o quién hizo la mayor cantidad de puntos, y pues el ganador va a recibir su recompensa. Bueno, hagamos la dinámica y luego de finalizada seguimos con mi compañero Wilfred. Hola a todos. Ahora les hablaré sobre las ventajas del reciclaje, específicamente del plástico, el papel y las latas. Cuando mencionamos la palabra reciclaje, nos referimos al proceso químico y físico que nosotros los seres humanos le damos a aquellos productos que consideramos aún tienen un valor económico o uso para nuestro desarrollo de vida. Estos provienen en su mayoría de materiales desechados por nosotros, como por ejemplo una botella plástica, bolsas plásticas, latas, cubetas de aluminio y etc. Y que inmediatamente con el proceso del reciclaje
se consigue alargar el ciclo de vida de un producto, ahorrando materiales y beneficiando al medio ambiente al generar menos residuos. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ventajas del reciclaje? La primera ventaja es se evita el almacenamiento de los desechos contaminantes. Generalmente se pueden observar montones de basura, que en su mayoría pues está compuesto de plástico, pero se pueden encontrar latas, cartones, juguetes, etc. en los océanos, en los ríos, en los lagos, en las canaletas de las calles, en las aceras de nuestras casas. Y nosotros, con disminuir la acumulación del plástico y en general de la basura, en estos lugares evitamos que principalmente los desechos químicos que están constituidos todos estos materiales y los contaminantes que provienen en su mayoría pues, del plástico afecten al entorno de los diferentes ecosistemas de nuestro planeta, ¿verdad? La segunda ventaja es menor impacto ambiental y ahorro de energía. Se estima que las emisiones de producir un nuevo producto a partir de materiales reciclados es un 20% menor que si provienen de nuevos materiales. El ejemplo más común que se puede aplicar en la casa es, por ejemplo, reutilizar botellas plásticas, por ejemplo, para tomar agua. Podemos utilizarlo para tomar agua en vez de estar comprando muchas botellas de agua, ¿verdad? O en casos mucho más complejos, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, transformar el plástico en combustible. O, por ejemplo, podemos quemar el plástico para producir electricidad. Esto en base de procesos químicos y procesos industriales más complejos, ¿verdad? La tercera ventaja, se obtienen nuevos materiales. Les voy a dar un dato. Ustedes sabían que 8 cajas de estos cereales se pueden convertir en libros o, además, por ejemplo, si tú puedes utilizar cartones, puedes utilizar, por ejemplo, los cartones también de los cereales para convertirlo, por ejemplo, en manualidades que muchas veces, por ejemplo, los colegios de sus hijos dejan actividades de reciclaje. Entonces ustedes también pueden usar materiales como, por ejemplo, los títeres de cartón que se utilizaron para esta actividad. Además, si hablamos específicamente del plástico, por ejemplo, les traía una anécdota. Por ejemplo, esto nosotros lo aplicamos en nuestra casa. Nosotros todos los días, pues, recibimos bolsas plásticas porque independientemente siempre vamos a recibir, ya sea porque vamos al mercado, al supermercado, en tiendas o cuando nosotros le compramos pan a la señora del pan. Y nosotros podemos guardar y clasificar, por ejemplo, si ustedes en el mercado, pues no tienen los depósitos para poder clasificar los distintos desechos, latas, botellas, plástico, ustedes pueden hacerlo sencillamente utilizando las mismas bolsas plásticas y ustedes pueden, por ejemplo, en algunos casos pueden clasificarlas y pueden ir, por ejemplo, en una bolsa, pueden ir guardando botellas plásticas, en otras las latas, en otros, por ejemplo, la comida orgánica o en este caso todo lo que tenga que ver con verduras, con vegetales o con las ventas de carnes que ya no sirvan, ustedes pueden almacenarla. Y esto ¿por qué? Porque hay ciertos productos que ustedes pueden obtener un beneficio económico. Por ejemplo, esa sería la ventaja número 4, los beneficios económicos. ¿Por qué? Porque actualmente hay lugares que se dedican a comprar plástico, el papel, el hierro o utensilios que no se utilizan, por lo que se reciclan los desechos para obtener un beneficio económico. Así que no tires latas, no tires las botellas plásticas, guarda el papel que no utilizas, por ejemplo, en tus cuadernos, los libros que no vas a ocupar, en vez de tirarlo, guárdalo y véndelo. Véndelo porque existen personas que trabajan del reciclaje y obtienen un dinero extra que te puede servir para cierto momento, ¿verdad? La quinta ventaja, y una de las más importantes, es que se reduce la contaminación. Al reciclar materiales como plástico, metales o papel, se utilizan productos desechados para crear nuevos productos, como mencionaba, para utilizarlos con una nueva utilidad para nuestra vida.
es importante para reducir la presencia de desechos químicos o contaminantes en los ecosistemas, para disminuir el impacto ambiental de todos los desechos que se producen. Es por eso que es mejor reciclar, y del beneficio económico que tú puedes obtener, a lo mejor lo puedes usar, por ejemplo, para comprar una planta, para decorar el jardín de la casa. Y bueno, a continuación pasaremos a realizar una dinámica de retroalimentación, el cual consiste en que cada uno de los participantes se les entregará un crucigrama muy sencillo, en donde el objetivo es encontrar las palabras que se les pide y que estén relacionadas con el tema del taller, ¿verdad? Ok, se les va a dar 15 minutos para que puedan resolver el crucigrama, y una vez pasado el tiempo, aquellas personas que hayan encontrado por lo menos 8 palabras, se les entregará una recompensa simbólica, que en este caso pueden ser dulces. Así que empecemos a trabajar ese cerebro. Y muy bien, ya han pasado los 15 minutos, y aquellas personas que hayan encontrado las 8 palabras o completado el crucigrama, por favor, levanten la mano y muestren el crucigrama, como les mostraré enseguida, ¿verdad? Así más o menos tiene que quedarles el crucigrama completado. Muy bien. Agradezco a todos los que han participado y les felicito a todos los que completaron el crucigrama. Ahora paso a entregarles sus premios, que son dulces simbólicos. Ahora, mi compañera Kenia Landaverde pasará a decir unas palabras para concluir este taller ambiental denominado Menos plástico, más oportunidades. Bueno, ya para finalizar, de manera resumida, por ser disculpen, por ser tan prácticos, los productos plásticos son parte de nuestra vida. Son herramientas muy útiles, sí, pero que generan un gran impacto negativo en el medio ambiente y en nuestra salud. Su uso desmedido a lo largo de los años ha derivado en la problemática actual de contaminación que vivimos. Debemos tomar conciencia y reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo. Decidir responsablemente el rumbo de nuestras cosas, de nuestras compras. Ya como decía mi compañera Luisa, no compre cosas que no necesite en verdad, solo para tenerlas guardadas. Compre aquello que en verdad necesite. Hay que tomar conciencia sobre la cantidad de desechos que producimos. Debemos asegurar que nuestras acciones no afecten a la vida y el bienestar de las futuras generaciones. Un cambio en nuestros hábitos como consumidores. Si usted tiene la posibilidad de comprar de esas botellas que venden en el Dollar City, que son grandes, algunas son como termos, que son algunas son metálicas, otras son botellas grandecitas de plástico, que durito. Pero para ahorrarse eso de estar comprando diariamente botella y botella de agua, de esas que venden 50 centavos, si usted tiene la posibilidad de adquirir ese tipo de productos, usted puede ahorrarse dinero de estar comprando tantas botellas de agua, y ahorrar también, reducir su consumo de plástico y reducir el impacto de esto. Este tipo de cambios harán una gran diferencia en nuestra salud, en la salud de nuestro planeta y en la salud de nuestras familias. Estas son las fuentes de las cuales nosotros investigamos, de las cuales viene la información de este taller. Si gustan, las podemos pasar y ustedes pueden pues aprender más de esto. Si les interesó más el tema, pueden conocer más sobre los efectos del plástico, ventajas del reciclaje, maneras de reducir el consumo de plástico. Acá tenemos el certificado de participación que le vamos a dar a todos. Agradecemos, mis compañeros y yo, agradecemos su presencia esta mañana, la atención que nos han prestado, agradecemos las participaciones que han tenido, y pues esperamos que el taller les haya parecido muy interesante y les haya servido
les haya aportado nuevos conocimientos que ustedes puedan poner en práctica en sus lugares de trabajo, en sus locales, con sus clientes, con sus familias, con sus vecinos. Nuevamente, agradecerles su presencia. Les deseamos una bonita jornada, una bonita semana, feliz Navidad, coman muy rico, feliz año nuevo, no revienten cohetes. Y pues, muchísimas gracias. Pasen un feliz día a todos.